Hola a todos y a todas de nuevo. Iniciamos la unidad 7, sistema nervioso y endocrino. Bueno, el sistema nervioso es el principal sistema de relación y control desarrollado por los animales y evidentemente en nosotros los humanos alcanza su máxima expresión. ¿Qué es lo que hace? Pues capta la información proveniente del medio externo y del medio interno, centraliza y procesa esa información y elabora respuestas coordinadas que no solo nos permiten armonizar nuestras funciones internas, sino también ajustar el organismo al ambiente que nos rodea y por tanto sobrevivir. El sistema nervioso es muy plástico, quiere decir que es bastante deformable. ¿Por qué? Porque además de coordinar funciones innatas que tenemos desde el nacimiento, pues también almacena información, lo que nosotros llamamos memoria, y modela nuestras funciones a partir de la experiencia, posibilitando modificaciones de comportamiento a las que llamamos aprendizaje. Evidentemente nuestro aprendizaje también es el más grande o más importante respecto a todos los demás grupos animales. En el funcionamiento del sistema nervioso hay dos cuestiones interrelacionadas, dos elementos. Primero, los estímulos, que es un estímulo, cualquier cambio, ya sea físico, químico, biológico. Lo que pasa es que biológico es físico-químico, porque lo vemos, lo sentimos, ¿no? De alguna manera, química. Producidos en el medio externo o en nuestro medio interno. Y el sistema nervioso debe ser capaz de detectarlo. Por ejemplo, luz, temperatura, presión, sonido, ósmosis, molaridad, etc., ¿no? El otro punto importante, o el otro elemento interrelacionado en el sistema nervioso sería el receptor, que es la estructura especializada para captar un determinado tipo de estímulo. Por ejemplo, los fotorreceptores captarían la luz, los fotorreceptores de la retina, los receptores del dolor en la piel captarían el dolor, como su nombre indica, los osmorreceptores en los vasos sanguíneos detectarían las concentraciones osmóticas de diferentes sustancias, ¿no? Bueno, otras cosas que hay interesantes. Las vías de llegada y de vuelta, digamos los cables, ¿no? Las conexiones. Estarían primero las vías sensitivas o aferentes, estructuras por las cuales la información entrante o aferente, también llamada sensitiva, viajaría desde los receptores hasta los centros nerviosos. Después tendríamos los centros integradores, el órgano del sistema nervioso donde se centraliza la información aferente y se elabora la respuesta adecuada. En nuestro caso, en muchísimas de las circunstancias, es el cerebro. No siempre, pero casi siempre. Y después tendríamos una vía motora o eferente, estructura por la cual viaja la información de vuelta, digamos así. La información necesaria para producir una respuesta. ¿Desde dónde? Desde el centro integrador hasta el órgano efector. Esas vías motoras que llegan al músculo liso visceral, o al músculo estriado, músculo estriado cardíaco, músculo cardíaco, y también al músculo voluntario o músculo estriado, y también a la glándula. Esto formaría el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Perdón, no lo he dicho bien. Quiero decir, las vías motoras voluntarias serían las que estimularían los músculos estriados. Las del sistema nervioso autónomo neurovegetativo estimularían músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, ¿vale? Eso se llamaría también sistema nervioso neurovegetativo. Y tiene dos divisiones, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Eso lo veremos un poquito más adelante. En el funcionamiento del sistema nervioso se interrelacionan los siguientes elementos. Hemos dicho estímulo, receptor, vía sensitiva aferente, centro integrador, vía motora aferente. Seguimos con los órganos efectores, que es lo que nos queda. ¿Qué hace un órgano efector? Como su nombre indica, efectúa la respuesta, ¿no? Recibe la información eferente, o sea, proveniente de los centros nerviosos integradores, y efectúa una acción en consecuencia. ¿Cuáles son los órganos efectores? Pues los músculos esqueléticos, el músculo liso o visceral, el músculo estriado cardíaco y las glándulas. ¿Cuál sería la respuesta? Pues la acción ejecutada por el órgano efector. Y ahí tenía una esquemita en el que veía el estímulo, el receptor, la vía eferente, el centro integrador, la vía eferente, el efector y la respuesta. No es más que esto, como vimos también en biología, ¿de acuerdo? De la parte del sistema nervioso animal. Lo que pasa es que nosotros nos centraremos en el humano. Vamos a ver las divisiones anatómicas y funcionales del sistema nervioso. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, o SNC, y periférico, o SNP. El sistema nervioso central estaría formado por los órganos que en conjunto forman lo que llamamos el encéfalo, y estarían protegidos por el cráneo, cerebro, cerebelo, protuberancia anular y bulbo raquídeo,
más la médula espinal o raquis. Por eso se llama bulbo raquídeo, por eso se llama nervio raquídeo. Todo lo que tenga que ver con raquis significa, o tiene que ver con la médula espinal, perdón. Que la raquis o médula espinal estaría protegida por la columna vertebral. Todos ellos estarían envueltos por 3 membranas, o sea, tanto elementos del encéfalo como médula espinal estarían envueltas por 3 membranas que se llaman membranas meníngeas o meninges. Serían dura madre, que es la pegada a los huesos, ya sea el cráneo, ya sea la columna vertebral, aracnoides en mitad y pía madre, que está contactando con las estructuras nerviosas, ¿vale? Y eso lo llamamos, como hemos dicho antes, meninges. Evidentemente, si tenemos un problema ahí, una inflamación, una infección, tendremos una meningitis, enfermedad bastante grave. Bueno, ahí veis un poquito cómo tenemos el cerebro, tendríamos el cerebelo, el tronco cefálico, protuberancia celular, la médula espinal, y aquí veríamos un ejemplo de las protecciones típicas, en este caso, del cerebro. El cráneo, perdón, aquí las meninges, dura madre, acordaros, lo duro en el hueso, cráneo, la zona aracnoidea, o el aracnoide, espacio subaracnoideo, y después la pía madre pegada en contacto con los órganos blandos, con los órganos nerviosos, en este caso en contacto con el cerebro. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una meningitis? Cuando se inflaman las meninges, que se presionan las estructuras nerviosas, por lo cual cualquier cosita relacionada con el sistema nervioso puede verse totalmente alterada, incluso pues no funciona. Y por tanto, pues gravísimo. Ahí veis un poquito cómo sería la imagen de la médula espinal. Esto que veis aquí en verde serían los nervios que salen de la médula espinal, y esto que veis en color rojo, pues la médula espinal, con esa forma típica en el interior de mariposa. La veremos un poquito más adelante. Y esto que veis aquí sería un esquema que representa cómo es todo nuestro árbol nervioso. Igual que si veíamos las venas, las arterias y demás, para representar el árbol circulatorio, pues esto sería el árbol nervioso humano, con todos los nervios y todas las estructuras relacionadas con el sistema nervioso. Bueno, eso en cuanto al sistema nervioso central. El periférico estaría formado por los nervios que conectan al sistema nervioso central con los órganos y los llamados ganglios nerviosos. Un ganglio no es más que un apelotonamiento, ¿vale? Los nervios que nacen del encéfalo le llamaríamos nervios craneales, están en la zona del cráneo, y serían 12 pares. Ni uno más, ni uno menos. 12 a la derecha, 12 a la izquierda. Y los que nacen de la médula espinal serían los nervios raquídeos. Acordaros ese sufijo que he dicho antes, raquis, ¿no? Pues prefijo. Que sería en total 35 pares. 31 pares, perdón. O sea, 31 a derecha, a izquierda, 31 a derecha. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso perdón, se divide en un sistema nervioso de la vida, de relación o somático, que nos conecta con el entorno, y un sistema nervioso autónomo. Somático tiene que ver con el cuerpo, con la capacidad que nosotros tenemos voluntaria de mover nuestro cuerpo, y el autónomo, pues, como su nombre indica, son funciones que el cuerpo tiene que hacer, pero nosotros no tenemos que pensar en hacerlas, sino que se hacen solos, ¿no? Estas funciones le llamamos viscerales. Sin embargo, esta división no tiene un correlato anatómico, quiere decir que por el mismo sitio que van nervios que tienen que ver con el sistema nervioso somático, pues también van nervios que van con el autónomo, ¿de acuerdo? Un mismo nervio, como decíamos, puede conducir al mismo tiempo información procedente del exterior o del interior del cuerpo e inervar tanto estructuras somáticas voluntarias como viscerales involuntarias. Además, todas las aferencias, todas las cosas de llegada sensitiva se interconectan a nivel del sistema nervioso central, que evidentemente es el que tiene que centralizar, como su nombre indica, toda la información. La información procedente del medio externo se captaría por los llamados exteroreceptores o exteroceptores, da igual. Ubicados, ¿dónde? Pues en la piel, normalmente, que registran presión, tacto, dolor, frío, calor, y también por los órganos de los sentidos especiales, como pueden ser las papilas gustativas de la lengua, receptores olfatorios de la mucosa nasal, receptores del oído interno, y los fotorreceptores, conos y bastones de la retina. ¿Qué pasa con la información procedente de los músculos y las articulaciones? Pues que se capta por los llamados propioceptores o propioreceptores. Y la información procedente de la vísceras se recibe por unas estructuras que se llaman visteroceptores o visteroreceptores. Por tanto, esteroreceptores, estructuras que detectan cambios externos; propioceptores tienen que ver con la estructura motora del cuerpo, músculos y articulaciones; y visteroreceptores o visteroceptores
se encargan de captar la información procedente de nuestras vísceras, de nuestros órganos internos, ¿de acuerdo? Toda esta información llegaría por medio de vías aferentes que transcurren en parte dentro de los nervios y en parte dentro del sistema nervioso central. ¿Y hacia dónde llegan? Pues a algún centro sensitivo ubicado en el sistema nervioso central. Y en este se integraría toda la información recibida y se establece la conexión con los centros motores, que estarían ubicados también dentro del sistema nervioso central. Desde esos centros motores parte información eferente o motora hacia los efectores. La información motora viajaría también en parte dentro del sistema nervioso central y en parte por el interior de los nervios. ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar a los efectores, que son los que reciben esa inervación. Estos efectores, acordaros, músculos esqueléticos, movimiento voluntario, músculo liso, visceral, movimiento involuntario, por ejemplo, digestivo, músculo estriado cardíaco para el latido del corazón y las glándulas pues, para producir hormonas o cualquier otra sustancia química que tengamos que expulsar, como veremos en el sistema endocrino. Las vías eferentes o motoras que llegan al músculo liso visceral, al músculo cardíaco y a la glándula formarían, acordaros, el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, SNA. Ahí tenéis un poquillo un esquema que representa todo esto, ¿no? Sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, protuberancia anular, bulbo raquídeo, médula espinal. Se integraría y analizaría la información sensitiva y motora. Llegaría mediante su componente motora hacia el motor visceral, simpático, parasimpático, ganglio, nervio autónomo, motor somático, nervios motores. Los efectores generarían, en el caso de la visceral, el movimiento de músculo liso, músculo cardíaco y glándula, o glándula mejor dicho, y en el caso de los nervios motores somáticos estimularían los músculos estriados esqueléticos y generarían movimiento voluntario. Se me ha olvidado decir que el medio interno y el medio externo generarían estímulos que serían captados por esteroreceptores, propioceptores y viscerorreceptores. Mediante ganglio y nervio sensitivo pasarían por el resto de componentes sensitivos hacia el sistema nervioso central y de ahí pues la respuesta. Acordaros, estímulo, captación, camino hacia el sistema nervioso central, integración de la respuesta y análisis, viaje por componentes motores y respuesta mediante los órganos efectores. Esa sería la cosa. Y ahora vamos a hablar de las estructuras más pequeñas del sistema nervioso, que son las neuronas, no por ello menos importante. El sistema nervioso estaría formado por tejido nervioso que consta de dos tipos celulares básicos, las llamadas neuronas, células propiamente dichas del sistema nervioso, y también unas células que son del sistema nervioso pero que no sirven para transmitir información, que serían las células gliales o de la glía. El sistema nervioso humano tiene alrededor de 1 billón aproximadamente de neuronas, lo cual es un número bastante considerable, y de 10 a 50 veces más células gliales, o sea, de 10 a 50 billones de células gliales. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, para que os hagáis una idea, en un ejército no hay más generales y más oficiales que soldados, todo lo contrario. Las células gliales son las trabajadoras, realmente las que generan el mantenimiento de la neurona, como veremos más adelante, y las neuronas son pues las que se encargan de hacer el trabajo fino. Neuronas, células principales del tejido nervioso, unidades anatómicas y funcionales de ese sistema, y la información que circula por el sistema nervioso lo haría a través de esas neuronas. Esa información se llama también impulso nervioso y es de naturaleza eléctrica, ¿de acuerdo? Propiedades de la neurona que hacen que sean capaces de hacer esa función. Primero, excitabilidad. Generan un impulso nervioso ante un estímulo. Son capaces de ser excitadas por un determinado estímulo. Segunda característica, conducción. Son capaces de propagar el impulso nervioso a lo largo de su membrana. Y por último, la transmisión. Serían capaces de comunicar con otras neuronas o células efectoras en las cuales desencadenan un nuevo impulso. Son, digamos, las contagios. La comunicación de una neurona con otra se llama sinapsis. Ya la vimos también en el sistema nervioso, en la función de relación en biología, la acabamos de ver. Muchas veces el impulso nervioso se ha comparado con una corriente eléctrica. ¿Cómo funciona la corriente eléctrica? Pues generalmente viaja por cables de un sistema eléctrico, tiene siempre la misma naturaleza, son electrones que van circulando, el impulso nervioso provoca un movimiento muscular de la misma manera que se nos permite oír, o sea, quiere decir que la electricidad, el tipo de electricidad, el tipo de impulso es exactamente igual, vayamos a ver, vayamos a oír, vayamos a sentir un dolor o lo que sea. La diferencia no está en el impulso, está en las conexiones.
o sea, en el sitio por donde va la electricidad, de tal manera que si nosotros controlásemos, imaginaros, abrimos un cerebro de una persona y estimulamos una zona del cerebro. Imaginaros que esa zona del cerebro le ponemos electricidad y es la zona que ve. Pues nosotros seríamos capaces de ver algo aunque no estuviera ahí. ¿Por qué? Porque se nos está mandando electricidad en unos circuitos que están diseñados para generar imágenes en nuestro cerebro y nosotros generaríamos esa imagen, la veríamos sin problema. Imaginaros que nosotros estimulamos una zona por la que sentimos el tacto. Pues nosotros notaríamos como que nos están tocando, nos estamos tocando algo sin que lo estuviéramos tocando. ¿Por qué? Porque estamos estimulando esa zona determinada que está diseñada para ser estimulada solo con el tacto. Imaginaros que estimulamos la del dolor, como si nos estuvieran arrancando un brazo. Aunque el brazo estuviera intacto, nosotros sentiríamos ese dolor. Realmente el cerebro es el que integra la información. Si a él llega la corriente eléctrica adecuada, el cerebro va a sentir lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, la diferencia, decíamos, no está en el impulso, estaría en las conexiones. El impulso nervioso no es exactamente una corriente eléctrica, realmente, es electroquímica, ¿no? Las conexiones del sistema nervioso son también más complejas que las de un sistema de cables eléctricos, muchísimo más complejas. Sin embargo, la analogía pues es válida, más o menos. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos interruptores especiales, ¿no? Que serían la sinapsis y los neurotransmisores, cosa que es diferente en la electricidad. Tenemos simplemente llaves de la luz. ¿Cómo es una neurona? Pues las neuronas son de diferentes formas y tamaños, pues depende del sitio donde estén y su función. Pero todas las neuronas tienen las mismas zonas más o menos específicas, ¿no? Una neurona, como se observa en el esquema de esta neurona motora o espinal, pues tendría un cuerpo neuronal, que es esa estructura central, que también se llama soma. Soma en griego significa cuerpo, ¿vale? Y unos procesos o prolongaciones de dos grandes tipos. Las dendritas o digitaciones, que serían las estructuras de llegada de información hacia el cuerpo neuronal, hacia el soma, y el axón o fibra nerviosa, ¿de acuerdo? Que sería el que lleva la información hacia esos botones terminales que conectarían con otras neuronas. Dendritas, se extienden desde el cuerpo neuronal o soma, que por cierto es donde está el núcleo, la mayor parte del citoplasma, es la parte más gruesa, ¿no? Y más densa de la neurona, ¿no? Y se ramifican extensamente esas dendritas. Son generalmente, aunque no siempre, las zonas por donde una neurona recibe la información. En la superficie de las dendritas habría una excrescencia que se llaman espinas, que son excitables, donde se realizan los contactos sinápticos. Número y tamaño de las espinas cambian tanto durante el desarrollo embrionario como a lo largo de nuestra vida, porque nosotros al aprender estamos generando cambios en la neurona. Las neuronas que conectan con otras generan nuevas dendritas, generan nuevas espinas, generan nuevas conexiones, ¿vale? Por tanto, el número y tamaño de las espinas cambiarían durante el desarrollo embrionario y a lo largo de toda nuestra vida. Evidentemente, como somos más pequeños, tenemos más capacidad de cambio, nuestro sistema nervioso es más plástico. Estos cambios estarían relacionados con la actividad de las neuronas. Serían la huella morfológica de cambios funcionales. O sea que, como yo os he dicho alguna vez en la clase, cuando vosotros estáis aprendiendo algo, si ahora mismo estáis aprendiendo algo nuevo de lo que yo digo, muchas cosas suenan, ¿verdad? Pues eso no es un acto simplemente mental, esotérico. Oh, qué bien, ha venido el Espíritu Santo a tocarnos. No, señor. En nuestro cerebro, las neuronas están tocándose y están compartiendo información y están generando nuevas sinapsis, están generando cambios en las dendritas y cambios en los botones terminales de los axones. Con lo cual, cuanto más ejercitemos ese cerebro, igual que un músculo se desarrolla, cuanto más lo ejercitemos, pues esas dendritas tendrán más capacidad de conectar con otras neuronas y por tanto seremos más capaces de aprender. ¿De acuerdo? El cuerpo neuronal o soma, decíamos antes, también se llama pericarium. Pericarium significa alrededor del núcleo. Peris alrededor y carium el núcleo. Contiene, como hemos dicho, estamos diciendo antes, el núcleo, que es donde está el ADN y donde se genera la información en forma de ADN y evidentemente después de proteínas, y se encuentran importantes cantidades de un material, una sustancia que se llama sustancia de Nissl o gránulos de Nissl, que corresponden a los ribosomas y al retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son estructuras que van a tener que fabricar una sustancia muy importante que son los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Esas sustancias que van a excitar a la siguiente neurona. Por tanto, la estructura hace la función, una célula que tiene que contactar con otra para excitarla, tiene que producir suficiente cantidad de proteínas, en este caso de neurotransmisores,
y por tanto tiene desarrollado el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas. El pericardio o cuerpo neuronal concentra casi toda la actividad biosintética de la neurona y de esta actividad depende asimismo el mantenimiento de las prolongaciones, o sea, es que las dendritas y los axones estén perfectamente bien, cuya extensión supera ampliamente a la del cuerpo celular, o sea, realmente el volumen es mucho más grande del soma, pero después las prolongaciones, aunque vosotros la veáis aquí bastante cerquita y demás, estas prolongaciones se alejan bastante de la neurona, son mucho más largas. De hecho, puede haber perfectamente una neurona que empiece en la parte inferior del cerebro y atraviese toda la médula espinal y tenga por lo menos 1,5 metros perfectamente de axón. Y aquí veis un axón de micrómetro. Eso no suele ser cierto. ¿De acuerdo? Hombre, en el cerebro sí, está muy puntita y tal, no suele haber mucha diferencia, mucha distancia, pero fuera, las que tienen que llevar en las vías aferentes o eferentes, sí que suelen ser muy largas. Imaginaros cómo pueden ser de largas las neuronas, los axones de las neuronas de una ballena. Pues pueden tener metros y metros. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos que ahí el cono axónico sería la región del soma donde se origina el axón. Sería la base del axón. Muy importante, es la zona de la fibra nerviosa. Ahí veis un poquito cómo sería ese soma, donde tendríamos ese retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, con sus granitos que son los ribosomas, el núcleo, los gránulos de Nissl serían esos puntitos que, bueno, sería el lisosoma. Aquí no están representados, pero serían muy ampliamente representados, ¿vale? El axón o fibra nerviosa, ¿vale? También se llama neurita, ¿vale? No lo pone ahí, pero yo doy un nombre más. Axón, fibra nerviosa o neurita, ¿vale? Prolongación única, solamente hay un axón, dendritas puede tener muchísimas, en una célula nada más que hay un axón. Aunque parezca a veces que se divide en dos, no son dos axones, es uno dividido en dos, ¿vale? Sería una prolongación única, cuyo extremo se llama telodendron y se divide en ramas terminales, que se llaman botones sinápticos. En esos botones sinápticos se acumularían las vesículas sinápticas que almacenan los neurotransmisores que hemos dicho que generan esa estructura del retículo endoplasmático rugoso. ¿De acuerdo? Estas serían señales químicas, o estos neurotransmisores, perdón, serían señales químicas que participan en la comunicación entre células o sinapsis. Cuando una neurona es excitada, el impulso nervioso se propaga hacia el axón y desde ahí se liberan los neurotransmisores para excitar a la siguiente neurona. Para nosotros es importantísimo eso, para la química cerebral humana, por ejemplo. Imaginaros que tenemos un problema nervioso, tenemos una sobreexcitación del sistema nervioso, estamos con ansiedad, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos dan? Pues nos dan un ansiolítico, que es una sustancia que bloquea la transmisión de esos neurotransmisores a la siguiente sinapsis, con lo cual la persona tiene una relajación. Generalmente son relajantes musculares. ¿Por qué? Porque un relajante músculo se excita de la misma manera que una neurona. Realmente lo que tiene es la llegada de un neurotransmisor que excita ese músculo. Cuando se relaja el músculo, pues se relaja todo lo que es el sistema nervioso y entramos en una calma. Si en cambio nosotros lo que tenemos es un estado de depresión, tenemos demasiado poco desarrollado el sistema de los neurotransmisores, y lo que nos dan es excitantes, sustancias que producen neurotransmisores artificiales para generar un estado de euforia, ¿vale? Por ejemplo, cuando tomamos chocolate, nos ponemos muy contentos. ¿Por qué? Porque el chocolate tiene antidepresivos naturales, que no son ni más ni menos que neurotransmisores. Si tomamos mucha Coca-Cola, por ejemplo, con cafeína, nos vamos a ver sobreexcitados porque tienen capacidad de neurotransmitir y de generar excitación donde los nervios estaban relajados. Bueno, pues depende de cómo estemos cada uno de nerviosos, pues sabemos que no debemos abusar de una sustancia o de otra. Bueno, nunca debemos abusar de ninguna. Ahí veis un poquillo cómo sería el esquema. El retículo endoplasmático rugoso apañado al aparato de Golgi produciría, bueno, en este caso, lisosomas para hacer digestión celular. Y aquí lo importante para nosotros no son los lisosomas. Para nosotros lo importante es esos neurotransmisores que están generados en vesículas del aparato de Golgi, se van del axón hacia los botones terminales, ahí se liberan, y bueno, los que sobran serían captados, esas vesículas se reciclan y vuelven otra vez al lisosoma, o vuelven, digamos que ese material no se desaprovecha porque va a servir para otra vez que tengamos que emitir. Una neurona puede emitir bastante rápido, lo que pasa es que siempre tiene un tiempo de refractario, que se llama, donde no emite, ¿vale? No puede emitir continuamente. Ese tiempo refractario pues no suele ser muy largo, pero tiene que existir.